Veme. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Ah, l'amour, rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz, quel Vincent. La fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami, c'est ça, la vie à Paris, ma chérie. Bienvenidos a Veme. Hoy la propuesta de mirar con detenimiento se vuelve literal, porque vamos a desarmar los mapas y a doblar las páginas del tiempo. Hoy nos acompañan dos mentes que se dedican, cada una a su manera, a rescatar lo que el apuro del mundo insiste en tapar. Por un lado, recibimos a Rodolfo Pinit, la fuerza y el ojo detrás de Ya es tiempo de ediciones, un espacio donde los libros no se imprimen por inercia, sino que se curan, se piensan y se editan con la paciencia de quien sabe que la literatura es un refugio contra la velocidad. Y junto a él, Soraya Chayna, la mujer que ha convertido la curiosidad en una disciplina, con Buenos Aires secreta. Soraya es quien nos demuestra que caminamos todos los días sobre capas de misterio, arquitectura oculta y micos urbanos que solo se revelan ante quienes, como ella, se animan a mirar donde los demás solo pasan de largo. Analía, hoy tu mesa se convierte en un mapa de tesoros ocultos y páginas por descubrir. Paula, guarda las formalidades por un rato. Hoy vamos a juzgar la historia de la ciudad y el arte de editarla. Analía, el aire es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Solange. Bienvenidos a Veme. Hay momentos que cambian el rumbo de un país para siempre. Y el 25 de mayo es uno de esos momentos. Pero quizá el desafío hoy sea mirar esa fecha de otra manera. No solamente como una efeméride escolar o como un capítulo de manual, sino como una historia profundamente humana. Porque la Revolución de Mayo estuvo llena de tensiones, incertidumbres, ideas nuevas, discusiones políticas y también emociones. Había miedo, esperanza, ambición y una enorme sensación de cambio, una enorme necesidad de cambio. Y mientras esto ocurría, Buenos Aires era una ciudad muy distinta a la que conocemos hoy. Calles de tierra, faroles, balcones coloniales y rincones que todavía guardan memoria de aquella época. Hoy queremos recorrer este universo, la historia, la literatura y también la ciudad secreta que todavía conserva huellas de 1810. Muy buenas tardes. Este programa lo hacemos con una producción impecable que está compuesta por Paulita Greco, aquí Hola, nuestra abogada ¿Cómo residente. estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Qué linda tarde hoy, ¿no? ¿Viste? Para hablar de historia. Hermosa, hermosa, hermosa. Porque, viste, cuando se acerca mayo y empieza, es un clima diferente. Sí, sí. Apenas empieza mayo se siente distinto. Y bueno, pasamos el día de la escarapela y ahí arrancamos la semana de mayo. Lo que me motivó, ¿sabés?, a hacer el programa de la semana de mayo fue que el otro día, escuchando, al despertar, yo despierto siempre con los granaderos que están tocando algo. Entonces, a media mañana, a mediodía, estaban tocando el himno. Entonces salgo corriendo, tenía que salir, bueno, tampoco corrí tanto, ¿no? Corrí una cuadra, crucé, llego al regimiento, a la escuela de guerra, y estaban tocando el himno. Pero ¿qué pasó? De una forma muy, pero muy, muy especial, porque... ¿Te movilizó? Totalmente, Sí. pero porque estaba el director de la orquesta explicando el momento que dio motivo a esa parte del himno que contaron. O sea, primero dijo, ubiquémonos en el contexto y Argentina era tal. Y dijo, arrancamos con la Marsellesa, porque era hacia donde lo que estábamos recibiendo del exterior. Bueno, a partir de ahí nos dice, ubiquémonos en este contexto, Marsellesa, y avanzamos. Y empezó a contar la historia de cada parte del himno. ¡Ay, qué lindo! Mientras la banda ejecutaba. No, fue impresionante. Dije, no, hay que hacer algo con la semana de mayo. Me pareció maravilloso. Así que bueno,
Acá estamos arrancamos. y una cosa siempre no me quiero olvidar, saben que se pueden comunicar con nosotros a Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía, eso en Instagram, y si no, en nuestro canal de YouTube. Ya van haciendo todas las preguntas, que la semana de mayo trae muchas preguntas para hacer. Muchas. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí entonces, del otro lado está Leo en la operación, está Adriano como en la asistencia de producción, está Enzo Santoro del otro lado y también produciendo justamente Julio López. Ahora lo que hacemos es irnos a un corte muy chiquitito y venimos con la semana de mayo aquí en BM. BM habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar. Walking down avenues of concrete and stone, got that humid Delta feel down in my bones. They call you Paris of the South, so grand and bright, but you got a swampy soul that holds me through the night. Oh, Buenos Aires, you're the rhythm in my soul. Yeah, the rhythm in my soul, in my soul. Come on now, that guitar sound, let it wash on through. Oh, Buenos Aires, playing the blues for you. Play it dirty, play it low and deep. A promise this city's soul will always keep. Yeah, this soul will always. Muy bien, y aquí estamos nuevamente, entonces, ya saben que pueden, eso ya lo está, dijiste, ya los saben. mensajes, recuerden, a ver, para aquellos que están del otro lado, escríbanos porque va a haber muchas novedades y si no son parte de la comunidad, no se van a enterar, yo se los digo, después no digan que no les avisé. Bueno, para esto nos acompañan hoy, para vivir esta semana de mayo maravillosa, para recorrer Buenos Aires colonial y lo que quedó de esa Buenos Aires colonial, nos acompañan. Por un lado, tenemos aquí a nuestro invitado que pudo escuchar el motivo que nos convoca aquí en la semana de mayo, Rodolfo Pini. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias. Gracias a Paula también que hizo este descubrimiento en la Feria del Libro, que dijo, no, hay que llevarlo a la radio porque es maravilloso lo que hace. Descubrió un tesoro. Claro, pero es que es un tesoro, descubrir la literatura armada para que todo el mundo pueda acceder, hoy es un tesoro, porque la realidad es que estamos en una situación diferente. Entonces, él es escritor de novelas históricas y trabaja la historia desde una mirada profundamente humana y emocional. Entre sus obras se encuentran Brindando con los enemigos, sobre las invasiones inglesas, La Semana de Mayo. Bueno, vamos a hablar muchísimo con él justamente de sus obras. Y Rodolfo también desarrolla ficción, lo que nos convoca también porque me pareció una manera súper original de tomar la historia argentina. Entonces, bueno, vamos a conocer la historia de nuestro país un poquitito con un lado ficcional, fantástico, mágico, diferente. Y por otro cercano, lado, sobre todo, ¿no? Exacto, claro. Y por otro lado tenemos a Soraya Chayna, que, bueno, ella para quienes nos siguen desde hace muchos años, ella nos acompaña. Me encanta tenerla presente siempre porque es un respiro de aire fresco que nos trae historias de nuestra historia, nos trae cuentos de nuestra historia, relatos de nuestra historia, en un formato también muy atractivo. ¿Cómo estás, Soraya? Qué gusto estar acá nuevamente compartiendo con vos y con toda la audiencia, un placer. Qué lindo. Bueno, Soraya, contanos para dónde estás trabajando, qué estás haciendo. Bueno, soy guía de turismo, flamante licenciada en turismo, así que recientemente recibida, y mi marca es Buenos Aires Secreta, Buenos-Aires-Secreta, hago turismo urbano, hago visitas guiadas por la ciudad hace más de 30 años y así nos conocimos. Así es. Nos conocimos Nos hemos conocido. haciendo recorridos temáticos también. Y bueno, en esta propuesta de contarles un poco los usos y costumbres de la época colonial, los amores turbulentos. ¿Qué es lo que más me gusta? Es El chusmerío de la época, Exactamente. ¿no? Acá tenemos a dos personas hipercultas que toman la historia desde un lugar muy atractivo y bueno, esto es para darnos muchísimo placer. Es un placer recibirlos para nosotros y nos toca la pregunta. Uno de los invitados, en este caso vas a ser vos, y nos va a responder.
Esta pregunta la dejó el invitado de la semana anterior. No sabe que venías vos, no tiene la más pálida idea, por lo tanto, no sabe. Muy ¿Cuál bien. sería tu última comida y con quién la compartirías? Mi última comida posiblemente sería unas ricas empanadas y las compartiría con toda mi familia. Ah, qué lindo. Qué lindo. Aparte, muy de semana, ¿no? Las empanadas. Es verdad. Al menos las relacionamos siempre con la semana de mayo. Las empanaditas calientes para Exacto. los sin dientes. Qué lindo. Bueno, ¿Me permite genial. hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Es así de la época, las empanadas, o no tanto la comida? Sí, es así. No era la única comida. La comida era muy variada, muy distinta a lo que nos imaginamos. Eran comidas en general en las familias pudientes, por supuesto, muy organizadas, muy completas. Ajá, Se comía muchísima carne, mucho pescado. Pensé que estábamos al lado del río. sí. Pero sí, es lo de las empanaditas, por supuesto que sí, son Eso. infaltables. Rodolfo, contanos, para que la gente que nos está escuchando, contanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Porque es muy interesante. Sos un personaje absolutamente versátil. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los cambios en tu vida que dijeron, bueno, hoy soy un profesional de la economía, de las ciencias económicas o lo que decidiste estudiar, y después dijiste, no, me parece que es por este lado? ¿Qué fue lo que pasó con tu vida? Yo creo que hubo un clic cuando cumplí 50 años. Ah, Hasta los 50 años yo venía un poco a lo mejor moldeado por lo que debíamos ser, por lo que había que hacer, pero nunca pude dejar de ser quien era yo verdaderamente, que era el chico que se crió en un piso muy alto en el barrio de Retiro, en un piso desde el que se podía ver el puerto, la estación. La estación de tren no se veía, pero se oían los trenes. Sí se veía un pedazo del puerto. Y yo me pasaba horas en el balcón soñando con todas las historias que había atrás de todo eso, esos barcos que iban y venían, las bocinas de los trenes que anunciaban una partida. Y yo soñaba con eso y leía mucho, y desde chico empecé a volar, al punto que yo siempre digo en broma, a lo mejor es cierto, pero no hay manera de comprobarlo, al menos yo no pude. Yo digo que tengo la cabeza partida, que soy como un disco rígido dividido en dos. Una parte de mi cabeza está en el mundo real, estoy con ustedes, y otra parte de mi cabeza siempre está volando en alguna historia en otro lugar. No puedo dejar de volar, no puedo dejar de soñar, al punto que en el colegio una frase común que me cansé de escuchar de todos mis maestros fue: Pini, deja de volar. No, porque estaba siempre volando. era una frase muy usada hace tiempo, ¿no? Pero Y bueno, después seguí mi vida, estudié sí materias, o sea, carreras afines a lo económico, a la administración, y trabajé en muchas cosas. Los últimos tiempos trabajé en un banco. En realidad muchos años trabajé en bancos, pero cuando cumplí 50 años yo sentí la necesidad de hacer un clic, y yo escribía de siempre, pero escribía y guardaba. Se me ocurría que a nadie le podía interesar leer lo que yo escribía, pero a mí me gustaba escribir, no me privaba de hacerlo. Pero cuando cumplí 50 necesitaba un cambio, y entonces me puse a estudiar cine. Entré en una academia de cine, qué bueno. Qué cool. después hice un curso de producción audiovisual, y ahí es donde se termina de producir el clic, porque uno de los profesores me dice: mira, Rodolfo, nos gusta mucho cómo escribís, de hecho todos tus compañeros eligen tus guiones cuando tenemos que hacer un corto, pero no sé si sos tanto para el cine, si estás hecho para el cine, o en realidad deberías poner toda tu energía en la escritura. Y bueno, yo lo escuché atentamente y empecé a volcarme más a la escritura, sin dejar de soñar con poder hacer cine, cosa que en este país es dificilísimo. Sí, muy difícil. Al menos hacer las cosas bien, sin esquilmar al Estado, digamos, ¿no? Porque está bueno que el Estado ayude, pero tampoco podemos sacarle lo que no le damos, Absolutamente. Exactamente. Y bueno, empecé a escribir, y en el 2011, o sea, seguí escribiendo, y en el 2011 terminé de escribir una novela, Diálogos en el cementerio, que esta fue la novela que me terminó de hacer el clic, porque fue la primera vez que yo sentí la necesidad de compartir alguna de mis obras con la gente. Yo O sea que fue la primera, esa fue la que leyera. te decidió, dijo, bueno, a partir de acá sí, ya está, soy escritor. Exactamente. Cuando terminé esta novela, yo quería escribirla, quería publicarla, empecé a averiguar cómo se hace para publicar un libro, etcétera, etcétera.
seguí los distintos caminos, el tratar de que se interese por mi obra una editorial importante. Luego vi que eso era muy complicado, muy complicado. Sigue siendo complicado. Más a mi edad y más cuando yo quiero que la gente lea lo que yo escribo y no lo que escribe un editor. Claro. ¿No? No lo que reescribe un editor sobre mi obra. Entendemos el tema, me parece, todos acá. Y bueno, entonces me di cuenta que la edición de autor simplemente no alcanzaba, era publicar 2 cajas de libros para reunir a mi familia, obligarlos a que me compren uno y después guardar las cajas abajo de la cama. Ese no era el objetivo y dije, ya es tiempo de empezar a publicar, dejé mi trabajo. Y bueno, creamos con Vivita, mi esposa, el sello editorial Ya es Tiempo Ediciones, y aquí estoy. Muy bien. Rodolfo, una pregunta. Diálogos en el cementerio. ¿Tiene algo de todas esas historias que venías escribiendo y guardabas en un cajón? Sí. Sí. Tiene algo. Todos mis libros tienen algo, porque yo tengo un cuaderno que se me agotó, porque ya completé hasta la última página, pero lo sigo teniendo como material de consulta, un cuaderno muy simpático que en la tapa tiene al canario Piolín, que ahora le llaman Tweety. Sí. Mira. ¿No? Cuando yo saco el cuaderno con Tweety me río mucho porque es como que no pega con un hombre grande, ¿no? Claro. Pero bueno, yo sigo siendo un niño en muchas cosas, como obvio. Creo que está bueno que todos podamos serlo. Y ahí voy escribiendo pensamientos, vivencias y cosas que siempre termino volcando en los libros. Bueno. Es como una guía. Eso es fabuloso. El otro día hablábamos con una escritora que estuvo de visita también, y como que el primer libro es el que nos encuentra con toda la historia personal, porque es el primero. O sea, uno vino, cuando hizo el primero, ya tenía preparado todo, 50 años en tu caso, de querer escribir. Por lo tanto, ahí es como que está todo uno. Pero bueno, es así. Estamos con Soraya. Soraya, vos, desde que te conozco, contás historias. Sí. ¿Y cómo empezó tu camino por contar historias? Y yo soy hija de inmigrantes, entonces cuando mi madre me traía a Buenos Aires, a la gran ciudad, que veníamos con el tren Sarmiento, después de hacer el recorrido y comprar las cosas en 11 para toda la familia, nos llevaba siempre a pasear a algún lugar diferente, ¿no? A tomar el té a alguna confitería, a recorrer. Entonces empezó ella haciéndome de guía de la ciudad, y bueno, después uno viene a estudiar a Buenos Aires y te vas encontrando con distintos temas que te van gustando, la historia, la geografía, la cultura, y fue por ahí la elección de mi primer carrera, y que fue justamente el turismo, y en esa carrera encontré todo lo que me gustaba, ¿no? Que era encontrar, sorprenderme, descubrir. Mi carrera frustrada fue arquitectura, así que identificar la arquitectura, contarla y mostrarla era una manera de estar cerca de un tema que a mí me encantaba. Por lo cual, bueno, aproveché y empecé a estudiar turismo, y ahí estoy de esta manera hace ya unos cuantos años. Está buenísimo también la historia de ella. ¿Y cómo empezaste a mezclar este turismo con la historia de Buenos Aires, el conocimiento, bueno, entiendo que de cada lugar, qué pasó en cada sitio? ¿Cómo empezó a mezclar eso? Y en la misma facultad te va formando en la historia de Argentina, en la historia de Buenos Aires, en esas materias específicas. Y recién cuando Rodolfo decía mi primera obra fue la novela del cementerio, yo trataba de recordar cuál fue el primer atractivo que guié en Buenos Aires, y fue la Catedral Metropolitana, ¿no? Mirá, qué bueno. Y hoy estoy especializada en la ciudad de Buenos Aires en turismo religioso, y verdaderamente es algo que me apasiona, porque encuentro la arquitectura, encuentro la cultura, encuentro las colectividades, y todo me va llevando desde el turismo religioso a acercarme a ciertas temáticas que también me resultan atrapantes. Y bueno, es un disparador que te abre a distintos temas, ¿no? Y que mucha gente, como desconoce, le llama la atención, y vas profundizando y vas comparando, y así vas descubriendo no solamente de Buenos Aires, sino de los alrededores también. Pienso qué historia que tenemos nosotros en los lugares de culto, ¿no? Acá en Buenos Aires. Es atrapante. Exacto. Impresionante. Recién vengo de el 19º encuentro de turismo religioso que se hizo en Junín de los Andes, donde ahí me invitaron a disertar y a capacitar, y un montón de
conferencistas contaban sobre su localidad, su país, y bueno, y la verdad que Buenos Aires tiene una diversidad religiosa muy rica, que lo encontrás en pocas provincias, ¿no? Por ahí Córdoba, la ciudad de Córdoba también tiene una gran diversidad, pero los demás como que no lograron concretar. Sí hay colectividades, pero no lograron concretar esos templos o esos centros culturales. En cambio en Buenos Aires tenés... Y lo que pasa que también la afluencia de público en Buenos Aires hace que sea posible crear toda una convocatoria, una promoción y bueno, las condiciones siempre estuvieron dadas acá como con ciertos privilegios que hacen posible también que se genere otra dinámica, ¿no? Los privilegios. Sí, los privilegios y el puerto, ¿no? Que claro, recién también comentábamos, también, la llegada de mucha inmigración que llegó y que si bien proyectó irse, pero después se terminó quedando, entonces eso va haciendo que haya una colectividad o una comunidad lo suficientemente grande como para construir un centro cultural, un colegio, un templo. Eso es fantástico. Y bueno, vas encontrando desde las grandes mezquitas hasta las sinagogas, los templos evangélicos, la verdad, y desde época colonial, con lo cual es maravilloso. La cabeza que había en ese momento y la apertura de decir, bueno, Buenos Aires, una ciudad abierta a todo tipo de culto, desde la época colonial es sorprendente, siendo que éramos virreinato español y colonia católica, ¿no? Y ahí es cuando nos vamos realmente a la historia. Hagamos un ejercicio, ¿no? Esto de, Rodolfo, justamente estás acá porque a mí, por ejemplo, me llegan muchas historias de, bueno, no puedo estudiar porque no tuve tiempo, no puedo estudiar porque me quedé dormido, no puedo estudiar. Después de todo el tiempo que ha pasado y bueno, y todo con lo que aprendimos, sabemos que hay dificultades para algunas personas. Algunas personas reciben la información de una forma, otras de otra. Y me pareció fenomenal lo que haces, esto de tratar de llegar a aquel que es difícil llegar, porque el que lee. No importa cómo lo escribes, el que lee. Un chico lector, hijo de padres lectores, que está estimulado, no importa cómo se lo cuentes, lo va a leer. Por ahí un poco más algo que otra cosa, pero ¿cómo es esto de llegar, que los chicos disfruten? ¿Cómo se te ocurrió armar toda esta estrategia para llegar de forma creativa al otro? Yo soy un enamorado de la ficción, de la novela, fundamentalmente, por las emociones que genera. Yo era muy lector de chico y bueno, yo me metía en las novelas, en las historias que leía, yo no era más, yo encontraba mi lugarcito y estaba en el medio de la acción, en el medio de la cosa. Yo he peleado contra piratas en los mares, yo he cazado tigres con Sandokan en la selva de la Malasia. En fin, yo estuve en todos esos lugares porque esas novelas que yo leía me generaban las emociones y me permitían a mí creer que estaba realmente, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer con mis novelas es también generar esas emociones al lector. Y la historia, frecuentemente la vemos como algo aburrido, porque si nos llenan de datos y fechas y nombres y no nos cuentan realmente lo que estaba pasando y el por qué pasaba y qué pasó después, si nos la cuentan como hechos aislados, es como que es muy aburrida y no la aprendemos. Por ahí hasta le perdemos el interés, porque además no la entendemos. Entonces yo me di cuenta que novelando la historia, ya sea la infancia de nuestros próceres o héroes, o la historia, los grandes acontecimientos como las invasiones inglesas, la Semana de Mayo, el proceso de la independencia, me di cuenta que novelándola se pueden generar esas emociones y ayudar al lector a que viva la historia desde adentro, que sea él también un protagonista. Claro. Yo en todas esas novelas me valgo una familia de ficción, que es la familia Hermidas, que arrancó en las invasiones inglesas y van creciendo, ¿no? Entonces siempre van a tener un rol que ocupar en los distintos eventos y gracias a ellos siempre vamos a estar presentes en la cocina de la cosa, donde se está cocinando la historia, nosotros vamos a estar ahí porque o va a haber un hombre que va a estar como edecán de Belgrano o como socio de Belgrano, conspirando con Saavedra y con todos los demás en la casa de Vieites o en el café de Marcos, y él nos va a contar todo lo que dicen, porque nosotros nos vamos a enterar de eso con los diálogos entre ellos. Claro. No nos lo cuentan, nosotros escuchamos los diálogos y seguramente hasta a veces nos quedamos con ganas de decir algo, ¿no? ¿Como si estuvieras detrás de la puerta? No, es que está dentro, está participante, claro. En la mesa. Los Hermidas siempre están. Siempre están los Hermidas. El chico Hermidas, que en las invasiones inglesas tiene 12 años,
Bueno, cuando San Martín se va a cruzar los Andes, va a tener 19 y va a ser granadero y curiosamente Ay, me muero. San Martín lo va a haber nombrado como uno de sus edecanes. No, me Entonces muero, nosotros vamos a qué estar lindo. siempre Emocionante. y así yo me trato de lograr que el lector viva la historia, esté presente y que no se la cuenten. Yo no quiero que se la cuenten, yo quiero que la viva. Que se sienta Es nuestra Qué historia. lindo. Oh, qué yo tengo divertido. una pregunta, pero allá nos están diciendo que vayamos al corte. Así que si vos querés, Muy bien, cortamos nos vamos- y me la guardo la Exacto. pregunta para después. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos en unos minutitos nada más. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo. Muy bien, y aquí estamos con el horario de la receta. La receta y por supuesto tuvimos que ver quién hacía la receta, pero acá muy divinamente se ofreció Rodolfo, no tuvo ningún problema. Él nos va a dar la receta en un minuto para aquí BEME, Semana de la Independencia, de mayo. Muy bien. Una receta para estos días de frío, ideal, a mí me encanta. 4 medallones de osobuco de 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor. Los salpimentás, los sellás en manteca, bien selladitos. Una vez que están sellados de los dos lados, los cubrís con vino blanco seco. Los dejás trabajar un ratito, ahí le podés tirar 2, 3 o 4 dientes de ajo enteros, según cuánto te guste el ajo. Después los apartás, si no te gusta comerlos. Y bueno, no tenés que dejar que se sequen, hay que moverlos un poco, le agregás un poco de agua hirviendo si es necesario. Y cuando ya pasaron unos 40 minutos que sentís que el osobuco empieza a tiernizarse, lo podés cubrir con unos medallones de papa y para hacerla fácil abrís un sobre de salsa pomarola, lo cubrís con la salsa pomarola Ajá. y cuidando que no se quede sin líquido para que no se te queme, no se te pegue, lo dejás unos 40 minutos más trabajar para que la papa esté bien tierna y la carne casi para untar. Qué bueno, Qué rico. qué rico, me Cali- encanta. Calienta este día, ¿viste? Sí, Ya te lo imaginás está- bien calentito. Está fantástico. Me Y encanta. esto, aparte tiene que ver con osobuco, que es tan tradicional para nosotros, es tan puchero, qué rico. Tal Bueno, es maravilloso. Y ya que estamos, bueno, Sí, vos a mí me tenías había quedado una pregunta exactamente. porque yo me quedé con Rodolfo, que toda su historia, de que iba haciendo apuntes, de que logró sacar su primer novela, que es Diálogos en el Cementerio, y ahora nos transitamos con un Rodolfo que se volcó de alguna manera a la historia. No digo que Diálogos en el Cementerio no tenga algo de historia, pero digo, se volcó algo de historia, y no solamente a la historia, sino a la historia para los niños, para que sea sencillo, sobre todo para los niños. ¿Cómo es el trabajo de fondo para lograr este tipo de libros de historia y a su vez que sea para chicos de corta edad? Yo no soy historiador, pero soy un enamorado de la historia, siempre me gustó y logré acreditarme como investigador en la Biblioteca Nacional. Dan un servicio espectacular. Sí. Y bueno, lo que hay que hacer una vez que estás acreditado es presentarle el proyecto que tenés y eso te ayudan con material que uno por ahí no sabe que existe, porque hay material que está fuera del alcance del público para protegerlo. Hay tesoros, he visto cada cosa que Ay, te querés morir. Claro, porque habrás accedido a los incunables, impresiones de esa Y- época. Y te ayudan a investigar y a conseguir lo que yo quiero conseguir, porque yo necesito, mi desafío es que en todos mis libros que tienen contenido histórico, aún aquellas personas que saben de historia se sorprendan con algo de lo que yo ponga. Ese Claro. es mi desafío. Por ejemplo, yo quería escribir la infancia de Sarmiento, ¿no?
quería rescatarlo un poco a Sarmiento, porque más allá, o sea, y desde lo ideológico entiendo que está muy castigado, ha sido muy defenestrado, y nos puede gustar más o menos Sarmiento, o nada, pero creo que es un individuo al que hay que conocer, porque como estadista fue un estadista claro. Importantísimo, todo lo que hizo por el país, ¿no? Y ¿cuál era el problema de escribir la infancia de Sarmiento? Que él ya nos había contado su infancia en su libro Recuerdos de Provincia. Y no tenía sentido que yo contase lo mismo que él ya nos había contado con mis propias palabras, porque me parecía mucho más interesante leerlo con las suyas. Claro. Les planteé esto a los chicos de la biblioteca y un día me llaman y me dicen: Rodolfo, mirá lo que encontramos. Encontramos un cuaderno que usaba Bienvenida, una de las hermanas de Sarmiento, para escribir exclusivamente anécdotas del hermanito. Ay, no te puedo creer. Una joya. Una alhaja total. Yo salí volando a la biblioteca porque digo, a ver si durante la noche desaparece, se pierde, se lo come una rata. Sí. Así que volé a poder agarrar ese cuaderno. Y así es como me animé entonces a escribir la infancia y adolescencia de Sarmiento. ¡Qué lindo! Y así los distintos libros. En la infancia de Güemes, por ejemplo, te lo encontrás a Güemes con 3 puntos en la ceja, que se cae, porque se cae del caballo haciendo lo que hace cualquier chico, que estaba aprendiendo a galopar escondido y se va a hacer el pavo delante de la hermana Macacha, que es lo que hace cualquier chico de 7 años, y termina dándose un flor de porrazo con 3 puntos en la ceja, está el certificado médico. Ah, no te puedo creer. Y esas son las cosas, entre otras, que les cuento a los chicos, en cuanto en lo que son libros infantiles, ¿no? Lo que les cuento a los chicos para que puedan ver que realmente nuestros próceres o héroes también fueron niños de carne y hueso, en otro contexto, en otro lugar, pero que eran exactamente iguales que a nosotros cuando éramos niños. Eso quería saber, ¿cuál era tu trabajo, no? Porque entiendo que es un trabajo muy exhaustivo. Bueno, ahora estamos descubriendo que vos a su vez descubriste detalles tan pequeños, pero tan cercanos para el lector. ¿Cómo lo toman los niños cuando lo leen? Porque yo sé que cuando hay determinadas compras en algunos colegios, vos te acercás y brindás una charla para hacerles un poco más cercano todos estos libros. ¿Cómo lo toman? ¿Están interesados, no, por la historia de alguno en particular? Súper interesados, realmente se identifican con los chicos, se dan cuenta que nuestros próceres no son solamente bustos de bronce o cuadros colgados de una pared. Claro. Que siempre los vemos tan distantes, ¿viste? Como que son inaccesibles, y eran totalmente accesibles, eran seres humanos, y los chicos se enamoran de estas historias, de estos libros, porque realmente los pueden vivir y identificarse con ellos. ¿Vas a las escuelas y haces presentaciones, lees vos? Cuando alguna escuela adopta alguno de mis libros y me invita, voy a hacer un taller con los chicos, y normalmente no leo, porque hablamos de lo que quieren los chicos. Qué lindo. ¿No? Yo voy abierto. A veces hablamos del prócer, otras veces terminamos hablando de la vida. Una vuelta, me acuerdo, en una escuela me divertí mucho porque había silencio, ¿no? Había varias manos levantadas, yo elegía las manos, pero no terminaban de hacer la pregunta, algo estaban tramando, hasta que por fin uno se anima y pregunta lo que todos querían saber, pero no se habían animado a preguntar todavía. Rodolfo me dice, ¿qué va a pasar con tus libros el día que te mueras? ¡Ay! ¿No? Mirá vos qué pregunta. Me pareció fantástica, ¿no? Porque esto apuntaba, desaparecen los libros, alguien los va a seguir comercializando, alguien los va a seguir ofreciendo. Entonces, y otras veces hablamos del prócer, ¿no? Claro, y hablamos de la familia de uno, del otro, o qué lo motivaba a hacer tal cosa. Qué bárbaro. Historias que los humanizan, ¿no? Creo que esa pregunta trae algo más atrás, ¿no? De los niños. Porque el temor a que de la vida. No, pero el temor a que desaparezca algo que les gusta, ¿no? Soraya, ¿cómo está? ¿Cómo es la relación de los chicos también cuando van a visitar lugares que estuvieron aprendiendo en la escuela, ¿no? Porque debe ser sorprendente, o sea, están viviendo un poquitito de historia. Bueno, yo les quiero agradecer esta oportunidad de conocerlo a Rodolfo, porque me voy a comprar todos los libros, ya que es una gran herramienta para romper esa barrera que se crea entre el chico y la historia. Si bien yo tengo ese gran desafío, ¿no? La historia, adaptarla, bajarla a la edad de los chicos y contarles y mostrarles y humanizar a los personajes,
verdaderamente es un esfuerzo encontrarte con un chico que por ahí viene con cara de enojo o aburrido o totalmente desconcertado, que no le importa nada lo que vos le vas a mostrar y tenés que buscarle la vuelta y ver de qué manera captás. Entonces yo generalmente empiezo así muy solemne y de repente le tiro algún dato curioso, algún chusmerío, algún dato que se lo relaciono con la actualidad, entonces empiezo a captar su atención, ¿no? Haces la pedagógica en el momento. Totalmente, sí, la tenés que tener, porque el turismo educativo Claro. es bastante... Sí. Es el peor público, ¿no? El adulto que va a la visita porque tiene Quiere, interés, claro. eligió ir y escucharme, Sí. pero al chico lo llevaron, fue una planificación de la docente, de la directora, así que es realmente un desafío. Es un arte hacer turismo educativo y trabajar con los chicos porque tenés todas esas situaciones de el desinterés, estoy obligado, no me importa nada, ¿para qué lo quiero saber si hoy estoy en el siglo XXI? ¿Hay algún Claro. sitio de la ciudad que les capte más la atención? El cementerio. Sí. mira El vos. cementerio de Recoleta es el mejor Sí, lugar. sí, es verdad. Pero lo que mejor. pasa es que genera algo de mística también el cementerio. como que Sí, el tiene morbo eso, y sí. ahí el gran desafío de cómo capto la atención para que me escuche lo que yo le quiero decir, no vaya a espiar a ver cómo está la bóveda, ¿no? Sí, el cementerio les llama la atención muchísimo y el interés de ver qué pasa, cómo está ese cajón, por qué así, por qué hay una escultura con un perro y qué tiene que ver con la familia, así que hay un espacio de muchos relatos. ¿Y algo de Bueno. nuestra historia política? ¿Algún lugar de nuestra historia política que les guste? No. No. Yo creo que están un poco saturados esos bien. lugares, ¿no? Lamentablemente para mí en la Plaza de Mayo es un lugar apasionante donde vos revivís la historia desde la época colonial y anterior a la actualidad, pero lamentablemente consumimos por ahí la noticia donde la Pasó tal manifestación, cosa, el claro. maltrato, el Como que edificio. se pierde un Entonces se poquitito, perdió se ese pierde un valor poquitito. y yo llevo láminas y les muestro cómo era la plaza antes y qué había y qué otros colores tenían y cómo eran los edificios y más chicos y más grandes. Entonces trato de darle otro valor y redescubren la plaza con otros ojos, ¿no? Por Perfecto. eso es Buenos Aires secreta, porque es redescubrir la ciudad o yo te voy a contar los secretos, como decía Rodolfo, Claro. que por ahí la gente desconoce o no se tomó el tiempo para escuchar, ¿no? Te invito a ponerte los anteojos de turista. Bueno, nos vamos porque tenemos un montón de preguntas, entonces tenemos que empezar sí o sí con las preguntas. Roland de Olivo dice, ¿qué es exactamente el turismo religioso? ¿Es el peregrinaje? No es exactamente peregrinaje, o sea, uno puede ir a la Basílica de Luján haciendo la peregrinación, pero si vos después te quedás a descansar, te quedás a comer, vas a un museo y recorres la basílica visitando la cripta, esa es la actividad vinculada con el turismo religioso, ¿no? Esa actividad que implica un desarrollo económico local, pero con la temática o con la primera motivación que tuvo que ver con la fe. Qué bueno. Perfecto. Seguimos. Marisa de Flores dice, soy maestra, escribí 5 libros y no consigo que me los publiquen. ¿Es muy difícil la autopublicación? La autopublicación, el problema que tiene es que es cara Ujú. y no es fácil después recuperar la inversión si no tenés una manera de llegar realmente al público para ofrecérselos y que los compren o alguien que lo distribuya. Un distribuidor es imposible de contratar porque te piden en general alrededor del 50% del precio de tapa. Entonces, cuando vos haces ediciones de autor, lo que tenés que hacer es solucionar previamente, tener una idea de cómo vas a hacer para llegar al público para venderlos. Claro. Ahí está básicamente el problema, porque después vos podés a lo mejor tener la plata para publicar, pero no vas a saber qué hacer con los libros. Claro. Claro, está ese tema que es complicadísimo Bien. también. Norma de Caballito, opinión jugada y honesta sobre Florencia Bonelli. No sé si debemos hablar sobre otros escritores, ¿no? No, Si si quieren, quieren no ustedes sé. hablar, yo puedo hablar tranquilamente, pero porque la leí. Como quieran. Es muy exitosa y hay muchísima gente que conozco que la disfruta mucho al leerla. Yo creo que no he leído casi nada de ella. Si leí algo de Florencia ha sido hace mucho tiempo, pero me remito a lo que escucho de los lectores, que muchos la siguen y por algo será. ¿Conoces a Florencia Bonelli? Creo que leí un solo libro de ella hace mucho, pero en general
procuro tener así la información variada. A veces uno se remite a no sé, historiadores como Romero o Félix Luna, que son más cronológicos del viejo modelo de la historia, o a veces vas a leer una novela histórica como la de María Esther de Miguel, claro, o la de Felipe Piña, que te lo hacen tal vez un poco más ameno, y también en algunos casos el rigor de la historia está presente, ¿no? Bueno, Norma, yo te voy a dar una opinión que no sé si es tan jugada, pero la realidad es que había un montón de personas que antes de Florencia Bonelli no leían absolutamente nada. Entonces, si acá nos remitimos a Mariano Moreno cuando decía, no importa lo que lean, lo importante es que lean. Si logramos que esas personas que no leían absolutamente nada, hoy leen, y que sepan, aunque sea la historia de amor que tuvo algún prócer en alguna época, ya es más de lo que teníamos, que era cero. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que es absolutamente reivindicatorio, y la verdad es que se lo toma en serio, lo hace muy, muy ameno, muy divertido, crea historias de amor. Y la verdad es que muchas mujeres queremos escuchar historias de amor, y llega un punto en que no nos importa si son verdad o mentira. La realidad es que la queremos escuchar así. Entonces, es mejor que cero, seguro. A mí me encanta, se lee súper rápido, porque no podés parar de leer, te tenés que quedar despierta hasta que terminó, porque no podés esperar a mañana. Por lo tanto, se lee súper rápido, no te va a quitar el compromiso laboral, se lee rápido. Y es maravilloso ver a gente... Hablo de porque estuve en entrevistas y estuve en convenciones que se hacen con sus libros, y es increíble. Son personas que no leían otra cosa y que a partir de ahí fueron empezando a leer a otras personas y fueron como avanzando, y llegaron a Felipe Piña, llegaron a personas que hacen algo mucho más de investigación, pero tuvieron que empezar con algo. Así que me parece que está genial. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, Esteban de Houston dice, soy un argentino viviendo en Estados Unidos y recuerdo ver en la televisión que decían que Moreno mató a Saavedra. ¿Es cierto? No. No es cierto. No es cierto. Esteban, ya está. Lo que sí dicen en realidad, lo que probablemente recuerda nuestro compatriota de Houston, Esteban, sí. Esteban, es que acusan a Saavedra de haber matado a Moreno. Ajá. Okay. Moreno murió muchísimos años antes que Saavedra. Ok. Carmen de Asunción, bueno, estoy casada con un argentino y quiero hacerle una cena por la independencia de su país el lunes. ¿Qué hago? ¿De Paraguay? Bueno, no sé. Mira vos. ¿Qué tendría que ¿hay cocinar? alguna... Por el día de la independencia de Paraguay. Y para mí, de entrada, empanadas. Empanadas criollas. Yo no sé si comen empanadas los paraguayos. No, pero el esposo es argentino. Con un argentino, correcto, Claro, ¿verdad? claro, Sí, claro. tenés El esposo es razón. argentino, o sea, tiene que ser un menú autóctono nuestro, ¿no? Y se refiere a la independencia nuestra, Claro, como el sí. 25 de mayo, me parece. Sí, está un poco mezclado porque la independencia, estamos el 9 de julio y falta bastante para eso. Bueno, pero es Sí. paraguaya, Bueno, así que son los primeros pasos de tiene la derecho a independencia. confundir No, la no, fecha está del bien. 25 de mayo, que Con en el 9 de definitiva julio, correcto. es el primer paso Exacto. importante Sí, correcto. dado hacia ese largo camino Exactamente. que nos llevó a la independencia, ¿no? Así que no se equivoca del todo. Rodolfo, y si hablamos de comida, ¿es la misma o cambió en algo en esos añitos? Fueron muy pocos años, pero ¿cambió en algo la comida del 25 de mayo a cuando nos independizamos? No, era lo mismo. En aquel momento no cambió nada. Se hizo cambió. todo igual. Sí, lo mismo. Bien. Pepe Luis de Avellaneda dice, ¿se puede vivir como escritor? Es muy difícil. Es muy difícil si no sos un escritor consagrado, que estés adentro de una editorial multinacional, una editorial importante. En ese caso sí, algunos lo logran, muchos sí lo logran, pero el resto de los escritores, si nos autopublicamos, no podemos vivir de eso. Mi caso es un caso un poco especial porque yo no soy solamente un escritor que se autopublica, sino que yo tengo mi propia editorial, tengo todo un proyecto, es otra historia la mía, ¿no? O sea, yo no me dedico solamente a publicar mis libros. Yo sí puedo vivir de eso. Claro. Pero para un escritor normal que quiere publicar 1, 2, 3, 10 libros que tenga, pretender vivir de eso es prácticamente imposible. Okay. Acá hay una pregunta que es para Rodolfo, pero yo la voy a hacer extensiva a los dos, cambiándola un poquito. Y la primera es, ¿qué historia poco conocida nos podés contar del 25 de mayo? Mira, una que a mí me encanta del 25 de mayo, que me hubiera gustado mucho que me la cuenten en el cole, que
posiblemente no lo hicieron por falta de tiempo, porque esos 40 minutos que dura la clase no alcanza para mucho, Sí. Es la verdad sobre French y Beruti, ¿no? Que a nosotros nos lo venden, yo me los imaginé siempre como dos señores muy correctos, muy educados. No quiero decir que no lo sean, con lo que voy a agregar, Okay. que no hayan sido, pero me los imagino así, muy suavecitos, repartiendo escarapelas. Y en realidad French y Beruti eran dos militantes que se presentan cuando empieza al primer cabildo abierto, se presentan con una fuerza de 600 hombres, la mayoría jóvenes, armados con armas de fuego o puñales y alguno con palos, llamada la Legión Infernal, que rodean el cabildo y ellos son los que deciden quiénes van a entrar y quiénes no a la asamblea. Porque los españoles habían armado todo de tal manera que habían invitado 450 personas, la mayoría españoles, que iban a votar a favor de mantener a Cisneros en el poder, ¿no? Entonces, estos dos, que yo los imaginaba tan distintos, arman esa fuerza de choque, 600 personas, y van y rodean el cabildo y ellos deciden quién entra y quién no entra. Qué Bueno, bárbaro. sí, a mí me lo cambió la imagen. Sí, era la seguridad en ese momento. ¿Sabés? Una vez dije, eran como barra bravas. Claro. En una conferencia que di sobre las emociones en el uso de la literatura, sobre la generación de emociones con la literatura. Y dije, los tildé de barra bravas, cuando terminó la charla, una de las asistentes se acercó y muy delicadamente me dijo: no eran barra bravas, eran militantes. Bueno, claro, lo que pasa es que hoy los chicos por ahí, bueno, entienden lo que es militante, pero sí, es más político, es verdad. Yo quería hacer la misma pregunta para ella, pero nos están diciendo que vamos al corte. Vamos pero al corte, te la dejo, ¿puede ser? Por supuesto. ¿Qué historia poco conocida nos podés contar de algún lugarcito de la ciudad? Ahí está. Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. La ciudad se encoge tras el vidrio, el mercurio busca el fondo del cristal. Afuera la prisa es un oficio, aquí el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve, no se mueve. Mientras el cielo afuera se vuelve nieve, se vuelve nieve. No busques motivos, no pidas mi voz. El edredón es el mundo y el mundo somos dos. Cerra la fresta, apaga la luz. El invierno es un lujo, mi quietud es tu cruz. Nada Muy bien, qué linda canción, gracias Solange. Estoy leyendo unos mensajes que también hay en YouTube. Hola, qué linda que me queda la coleta. Sí, Solange, sí. Gracias por la canción, está muy linda. Debería conservar ese look, no sé, no, está bueno que lo cambies. Solange es nuestra asistente virtual que le encanta que le digan lo linda que está. ¿De qué se trata la comunidad?, pregunta Sofía Molina. ¿Cómo me uno? Compartiendo. Entrás a nuestro canal de YouTube y haces las preguntas y te vamos a dar una invitación, o podés unirte también al teléfono, al WhatsApp, que es 011 más 54911 4075 3173. Entonces ahí decís, bueno, quiero unirme a la comunidad y te vas a unir a la comunidad de BM. Me queda la pregunta que dejé desde antes del corte. ¿Qué historia secreta por ahí hay de algún lugarcito de la ciudad que nos quieras contar y que nos atraiga? A mí me gusta recordarles a todos que esa pirámide que vemos en la Plaza de Mayo, en el centro de la Plaza de Mayo, no es la pirámide original
La pirámide original estaba primero ubicada más enfrente de la catedral, no era tan alta, era de adobe, de madera, era con una esfera en la parte de arriba, y ese fue el primer monumento que tuvimos todos los argentinos para celebrar nuestro primer aniversario de la primera junta. Así que nuestro primer monumento data de 1811, hoy está preservada dentro de la que vemos hoy en Plaza de Mayo, que tiene la escultura en la parte superior, y ese capuchón lo hizo Prilidiano Pueyrredón, y fue toda una logística trasladar a esa pirámide original de adobe y de madera, porque había que trasladarla a esos metros a lo largo de la plaza, que antes estaba, ¿se acuerdan que había una recoba que estaba dividida la plaza en dos? Sí. Bueno, entonces todo el esfuerzo de trasladar esa pirámide al centro de la plaza y después darle una terminación más afrancesada, que fue justamente colocarle entonces la figura de la República en la parte superior y los otros elementos decorativos que están dentro del monumento, que hoy todo el mundo le dice la pirámide y creemos que es el primer monumento. No, está adentro, que estaba una historia que tampoco conocíamos. O sea, no se puede ver, o sea. No se puede ver, no está preservada justamente por los materiales endebles de ese momento, ¿no? Estábamos hablando de madera y adobe. Qué buena historia eso, ¿eh? Acá me están diciendo que por favor rectifiques el teléfono, que diste el de la comunidad que no era. Ahora cuando te lo pasen lo volvés a brindar. Bueno. Borren ese teléfono. Bien, entonces nos vamos a Rodolfo, que queríamos hablar de lo que nos convoca, que en realidad dijimos, cuando vi El niño que fue un grande, Martín de Güemes, después vimos el libro de la Semana de Mayo, que está por ahí, dije, bueno, nos puede contar en 2 minutos, nos puede contar algo así, simple y fácil, como para que tengamos ganas de leer el libro de la Semana de Mayo, porque supongo que debe ser re lindo para que lo puedan leer los papás con sus chicos en esta época. Es la Semana de Mayo es la conclusión de una historia espectacular que arrancó muchos años antes durante las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, consecuencia de una España que ya no podía con sí misma, mucho menos podía ocuparse de las colonias. Y tras las 2 invasiones quedó acá muchos de los habitantes del Río de la Plata, en los criollos fundamentalmente, quedó boyando el sentimiento de querer ser libres, ¿no? Porque Belgrano dijo en su momento durante las invasiones, no vamos a cambiar de amo, o nuestro amo es España o nadie, ¿no? Y se quedaron pensando en la libertad, pero se quedaron pensando en ser libres cuando no sabían lo que era, porque ninguno de ellos lo era. Claro. Ellos conocían gente libre, pero ellos no lo eran. Y la libertad es algo tan inherente a la dignidad humana, que aunque no la conozcamos, la anhelamos. Aquel que nació esclavo y no conoce la libertad, anhela ser libre. Y eso es lo que les empezó a pasar a los criollos, a los naturales del Virreinato del Río de la Plata, de toda la América. Y se empezaron a dar una serie de sucesos, la invasión de los franceses a España, la venida de los reyes de Portugal a Brasil, al imperio del Brasil. Se empiezan a dar toda una serie de sucesos, los ingleses que no dejaban de mirar con ganas al Virreinato del Río de la Plata, una serie de cosas que empezaron a activar el sentimiento de libertad y el apuro por conseguirla en muchos de los que luego llamaríamos patriotas, porque se daban cuenta que era la oportunidad, con una España debilitada, era la oportunidad de intentar hacer algo, porque si no íbamos a caer en manos de otros, ya sea de los portugueses, ya sea de los ingleses. Sí. Y así empieza durante todos esos años, 1808, 1809, la primera revolución, 25 de mayo de 1809, se da en Chuquisaca, en el Alto Perú. La nuestra, curiosamente, es el 25 de mayo de 1810, ¿no? Sí. Pero se van dando todas esa serie de eventos que hace que la historia sea interesantísima, está toda documentada, así que es totalmente cierta, y que nos ayuda, y que leyendo desde el entretenimiento podemos entender quiénes eran los personajes, ¿no? ¿Quién era realmente Liniers? El problema que se arma con Liniers, la fidelidad a la corona, ¿por qué lo fusila? La misma Revolución de Mayo termina fusilando al defensor del virreinato.
en fin, una serie de cosas. ¿Quién era Cisneros? Era un simple petimetre que mandaron de España a la Junta de Sevilla, porque el rey estaba preso. Claro. Era un simple petimetre que mandaron acá a administrar. No, el tipo era un hombre pesado, era un almirante, héroe de la batalla de Trafalgar. O sea, no se andaban con chiquitas. Realmente fue una cosa increíblemente heroica lo que hicieron nuestros patriotas, y encima lo hicieron sin saber exactamente lo que estaban haciendo y mucho menos cómo lo querían hacer, pero avanzaron e iniciaron ese largo camino que bueno, nos llevó muchísima sangre conseguir, pero que finalmente se obtuvo. Soraya, cuando vienen estas épocas, ¿no?, de fiesta patria, ¿hay más interés por las visitas? Hay mucho turismo educativo, lo cual está muy bueno porque te das cuenta que la docente lo trabaja en clase de manera teórica y después es distinto cuando el chico lo vio en clase y viene a la práctica, al campo, y empieza a redescubrir lo que la seño le explicó en clase, ¿no? Y es un poquito más esfuerzo arrancar de cero desde el trabajo de campo y después ir a lo teórico. Así que sí, para las fechas patrias, para las efemérides, como le decimos nosotros, mayo, junio, julio, agosto, bueno, ahí estamos a full con el turismo educativo y trabajando con los distintos niveles. Y es muy interesante también cómo vienen los planteos y las preguntas de los chicos, ¿no? Qué bueno. Esa interacción que se genera y tratar de hacerlos entender y asumir y empaparse de la historia desde lo tangible, desde lo que pueden obtener ahí. Y además es una manera también que si vos lo conocés, después lo vas a querer, y si lo vas a querer, lo vas a cuidar, y ese patrimonio tiene que seguir para las futuras generaciones, ¿no? Ese es mi lema en todo esto, ¿no? Yo te quiero mostrar para que vos lo cuides y esto siga perdurando para las futuras generaciones. Destaco una cosa, fíjate cómo dos personas apasionadas y además que están cultivadas pero muchísimo en sus profesiones y sus oficios, pueden transmitir algo que hace que vos lo ames sin verlo y sin leerlo. Exacto. ¿No? Es increíble. Qué importante es la capacitación de quienes nos transmiten el saber. Eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y sin ninguna duda nos tenés que dar la pregunta porque ya son las 15 y nos tenemos que ir. Sí. Y la persona de la semana que viene tiene que tener una pregunta para abrir el programa. ¿Cuál es la pregunta que deja Soraya? La pregunta es ¿cómo se divertían las señoras de la época colonial? Ah, mira qué bueno. Así que pobre que viene la semana que viene. Bueno, porque aparte queríamos hablar también de vestimenta, si coincidía la vestimenta que usaban ahora, que dicen que se usaba con lo que era realmente. Bueno, pero nos quedan muchísimos temas para el 9 de julio. Que están buenísimos. ¿Qué podemos hablar el 9 de julio? Seguro. Con mucho gusto. Bueno, esto se termina porque todo tiene un final. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ya tenemos la pregunta, por suerte, ya está. Y esto es BM y nos gusta tenernos a ustedes del otro lado. Nos encontramos la semana que viene en cualquier otro detalle. Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue VEME, otra manera de mirar al mundo.